Iglesia, buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos medios. Vamos a transmitir pues desde aquí, desde nuestro hogar, una palabra para su vida, para su familia y para todo aquel que en este momento esté compartiendo estos medios. Esperamos que sea de bendición, que acompaña con una adoración al Señor. Que nunca falte en tu hogar una adoración al Señor. Voy a invitarla a que ya pase. Voy a invitarla. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes que nos pueden ver por el medio del Facebook Live. Hoy en esta noche tengo el gusto de cantar una adoración al Señor titulada Aleluya. Y hermanos, la máxima expresión de adoración al Señor. Aleluya. Qué bueno. Vamos a tener una palabra en esta noche. Y en estos días creo que va a ser esto historia y va a quedar registrado por primera vez una semana como
porque todas las iglesias, prácticamente todas las iglesias, han cancelado esos programas. Pero vuelvo a repetirle, acuérdate algo, el templo es importante, pero acuérdate que nosotros somos el templo del Señor y nosotros somos los que celebramos estos días. En nuestro corazón debe haber júbilo, en nuestro corazón debe haber agradecimiento, gratitud, regocijo con esos acontecimientos que un día sucedieron y que finalmente Cristo, ¿verdad?, con ese alto precio cumplió el plan perfecto de Dios. Te voy a invitar a tener una palabra de oración e iniciamos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos esta noche a cada hogar, a cada vida, a cada corazón. Señor, que sea un tiempo propicio para recordar todo lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz del Calvario. Padre, que a donde llegue esta voz a través de estos medios, nuestros corazones, Señor, puedan quedar rendidos delante de ti. Bendice a cada corazón, bendice a cada hogar, bendice a cada persona donde va a llegar estos videos, Señor, y úsalos para la gloria y honra de tu nombre, que así sea. Amén. Les decía que en esta semana recordamos los incidentes que concluyeron con la crucifixión y muerte de Cristo Jesús. Y podíamos recordar varios de ellos, si no todos, mencionar, ¿verdad?, aquellos que se nos habla y se inicia precisamente con el complot de Judas y los sacerdotes allí en ese lugar donde se reunían. Otro incidente que se nos dice después de esto es que también cuando llegó estos días, el Señor hizo algo tan importante cuando se reunió con ellos 12 en un aposento y allí comieron, dice la Biblia, la Pascua. Allí estaban los 12. Allí se registra y se instituye, Jesús instituye esa cena en memoria de Él. Por eso lo hacemos en memoria de Él. Otro incidente que se puede recordar en estos días es precisamente que allí el Señor habla de que alguien le iba a traicionar y de que alguien también le iba a negar. Y recordamos otros incidentes que nos llevan a ver cuando el Señor es arrestado, es apresado. Otro incidente cuando el Señor es juzgado y va de tribuno en tribuno, ¿verdad?, porque se le está haciendo juicio. Recordamos a Pilato y aquellas famosas frases que el Señor habla. Y Pilato le responde. Y Pilato se lava las manos. Recordamos todos esos incidentes. Finalmente recordamos ya su sentencia, su puesta allí en esa cruz para que la llevara. Y finalmente la crucifixión allí en el monte Calvario. Pero en esta noche yo siento en mi corazón compartir un incidente que tuvo en un lugar y que ese incidente fue clave. Escucha lo que te digo. Ese incidente fue clave para esa total victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y me estoy refiriendo a este incidente que vamos a leer en el capítulo 22 del libro de Lucas, empezando en el verso 39. Hay un incidente en un lugar que el Señor para estos días nos deja una tremenda lección que quiero compartir contigo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 39 hasta el 46. Dice así la palabra.
y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué tremendo pasaje. Recordar esos días es algo muy, muy, muy tremendo. Hoy quiero compartir y sacar una lección del Getsemaní. Siempre se ha predicado de este pasaje del Getsemaní, de la oración del Señor, que eran como grandes gotas de sangre, del sufrimiento que Él allí pasó orando toda la noche y luego se levantó en una gran victoria. Ahora, si resumimos todo este incidente, podríamos ponerle como título: orar en tiempos difíciles. Ese es lo que yo veo el Señor en estos días. Orar en tiempos difíciles. De eso quiero compartir brevemente en esta noche. Todos sabemos que estamos pasando tiempos difíciles. Posiblemente hoy estuviéramos en el templo haciendo alguna actividad, en una campaña de Semana Santa, etc. Pero estamos aquí. Estamos viviendo días sin igual. Pero nada de eso nos va a quitar predicar la palabra, adorar al Señor, y que todo el mundo puede hacerlo allí donde se encuentra, porque no es el templo somos nosotros. Así que en esta noche quisiera compartir ese tema: orar en tiempos difíciles, según el Señor aquí nos aconseja. Ahora, en la Biblia se nos habla de la oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un tema que sale a resurgir. Igual que la salvación desde un principio en Génesis hasta Apocalipsis, la oración es igual. Es un tema que permea en toda la Biblia. De allí la importancia que Jesús le tuvo a la oración. No solamente Él como ejemplo, sino también en la forma que Él nos enseñó en muchas ocasiones. Los discípulos en una ocasión le decían: Señor, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Y el Señor enseñó aquella oración inicial ejemplar, la del Padre Nuestro. Y en muchas ocasiones nosotros encontramos a Jesús orando y alertándonos: orar en todo momento. Esa era la vida del Señor, orando en todo momento. Entonces, este tema es importante desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos logros, muchas victorias, muchos resultados dependen de la oración. Y el de Jesús fue el máximo ejemplo de orar en tiempos de dificultad para recibir la victoria. Miren, cuando nosotros nos ponemos aquí a escudriñar detenidamente lo que sucedió en el Getsemaní esta noche, todo lo demás dependió el resultado de esa noche de oración de Jesús. Fue intensa, fue tremenda aquella noche. En el Getsemaní, escucha lo que te voy a decir. En el Getsemaní, la victoria del Calvario tuvo lugar. Y ese resultado ahí en Getsemaní, escucha lo que te voy a decir. Ese resultado en Getsemaní
de la oración que tuvo Jesús allí, tuvo precisamente un resultado que afectó todo. ¿Estás escuchando? Grábate lo que te voy a decir. La victoria de Jesús a través de la oración en Getsemaní afectó todo. Afectó el cielo. Porque allá estaban, me imagino, los ángeles y todas las huestes celestiales. Allá estaba el Padre confiando en que su Hijo iba a tener esa victoria. Se reflejó esa victoria en el cielo. Se reflejó también esa victoria en la tierra. Porque el Señor aperturó para toda la humanidad esperanza y salvación. Esperanza y salvación. Afectó el cielo el resultado de Getsemaní, de esa oración. Afectó la tierra. Afectó también al infierno. Escucha lo que te digo. Porque el Señor dice, el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Afectó al infierno. Pero no afectó solamente el infierno, sino que alcanzó la misma eternidad. Esa victoria de Jesús allí en Getsemaní, en tiempos difíciles, afectó la misma eternidad. ¿Y por qué te digo eso? ¿Por qué hoy podemos tú y yo hablar de que yo tengo vida eterna? Porque allí ese resultado afectó la misma eternidad. Hoy podemos hablar de vida eterna. Porque Cristo conquistó esa vida eterna en la cruz en base al resultado de esta oración cuando Él es: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Toda la noche se la pasó Jesús. En tiempos de dificultad, qué bueno es orar. Es lo que encuentro en esta noche de parte del Señor en estos días, cuando recordamos esa gran victoria del Calvario. Entonces, por un lado, la oración es determinante en los resultados de cualquier campaña. Es muy determinante. Miren, en un huerto, y bien lo dice la palabra de Dios, en un huerto nosotros fuimos llevados al fracaso por Adán. Pero en un huerto como este, que dice la Biblia, en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, por medio de todos sus padecimientos, por todos sus sufrimientos, por el poder de esa oración, conquistó la victoria para ti y para mí. Entonces, vale la pena, escucha, vale la pena hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer. Orar en todo tiempo. Porque de esa oración depende, escúchame bien, de esa oración que nosotros hagamos en estos tiempos, depende mucho la victoria y el resultado que vamos a obtener en estos días. De la oración, de una oración. Ahora, ¿qué te puedo decir de la oración? Te quiero dejar dos cosas en cuanto a la oración. De la oración se ha hablado mucho. Y es algo que hablamos, pero es algo que a veces poco valoramos. Cuando la Biblia resalta la importancia de la oración en todo momento. Hay dos cosas que quiero decirte rápidamente en esta noche en cuanto a la oración. Porque en esta noche, iglesia, hermano, amigo, todo el que ve este video, la intención que siento que el Señor nos está transmitiendo es, escúchalo bien, que en este tiempo nosotros lo utilicemos para orar y para orar. Yo leía, me llegó un pequeño clip, porque yo me preguntaba, en medio de todo esto, uno se hace muchas preguntas. Y la Biblia nos enseña que no hay nada que el Señor vaya a hacer sin que se lo comunique a sus siervos, los profetas.
a sus siervos. Y yo indagaba y preguntaba, yo decía, Señor, ¿cómo esto nos sorprendió así? Y tú no hablaste. Pero hoy, miren, eso me pasó en estos días. Y hoy yo recibí esa pequeña profecía de David Wilkerson, que fue en el año 1986. Escucha lo que te digo, no sé si te habrá llegado. En el año 1986, este hombre de Dios, David Wilkerson, trae una palabra. Y escúchame bien, cuando yo leía esto, yo decía, Señor, yo sé que tú no haces nada sin que tú nos lo comuniques. Pero a veces nosotros no prestamos atención. A veces pensamos que, bueno, son cosas que se dicen y ya. Pero este hombre, si tú has leído esto, tómalo muy en cuenta. Y yo creo que es verdad, no creo que haya alguien que vaya a estar jugando con esto. Pero una de las cosas que él describía es toda la circunstancia que estamos viviendo actualmente. Que va a llegar el día donde se iban a cerrar los comercios, donde todo el mundo iba a estar en sus casas cerrados, donde los templos iban a estar cerrados, donde las grandes empresas, todos iban a estar cerrados. Pero lo que me llamó la atención era que él decía también, en medio de todas esas cosas, que iba a ser un tiempo de un gran clamor por parte de la iglesia, elevando oración, que muchos iban a entrar en oración, en arrepentimiento, que la iglesia, después de todo eso, en base a esa oración que la iglesia iba a hacer en todo el mundo, la iglesia iba a entrar en un periodo de un gran avivamiento y quizás uno de los últimos grandes avivamientos antes de que se cumpla la palabra del Señor que está escrita, que aquí yo vengo pronto. Pero una de las cosas, mientras estudiaba este tema, era que este hombre decía claramente allí, la iglesia va a entrar en una gran oración en todo el mundo. Y precisamente, quiero decirte, es tiempo de que nosotros tomemos esta oración en serio, porque la oración, el primer punto que quiero dejar en tu corazón es, ahí donde está, escúchame, la oración es una virtud real. ¿Escuchó lo que le dije? Es algo real. La oración es una realidad. Miren, si yo me voy a la palabra, yo encuentro desde Génesis a un hombre llamado Abraham, que hace de la oración una realidad. Y posiblemente Abraham es el primero que la Biblia registra haciendo una oración de intercesión delante del Señor. Él se agarró de esa virtud de la oración. Cuando aquella ciudad, escúchame, no estaba orando por una ciudad buena, no estaba intercediendo por una ciudad piadosa. Él utilizó la oración de intercesión porque allí estaba su sobrino en medio de esa ciudad. Y él decía, Señor, tú vas a destruir todo esto. Señor, quizás habrán 50, 40, 30, 20, 10, 5, etc. Señor, ten misericordia. Pero la oración, hermano, es algo real. Abraham utilizó la oración y no en una sola vez. En el capítulo 20 también vemos que ora por Abimelech y su esposa y ellos reciben, porque era estéril, reciben herencia de hijos. La oración es algo real. Es una virtud, una cualidad real. Dice la palabra de Dios y nos lo registra aquí. Santiago habla de eso, pero el incidente está en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Escucha lo que te voy a decir. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era hombre, en otras palabras. Era hombre como usted y como yo. Sujetos a pasiones, pero dice, utilizó la oración. Y dice que oró y no llovió en la tierra por 3 años. Pero dice que volvió a utilizar la oración y luego llovió sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la oración es real.
La oración verdaderamente cambia las cosas. La oración interviene en los planes que Dios tiene para toda la humanidad. Orar en este tiempo es importante porque Dios tiene planes. En medio de esto que parece negativo, Dios tiene planes. Es importante nosotros ver que la oración es muy real, muy real. Hermanos, Daniel oró. Daniel estaba compungido porque tenía preocupación de qué serían estando allá también en cautiverio en Babilonia, en angustias. Se preocupó él, y era tanta la preocupación de la crisis que él quizás no tenía un destino cierto o incierto para el pueblo de Dios que estaba allí, en medio de esa opresión. Y dice la Biblia, y tú sabes cómo dice la Biblia, Daniel oraba mañana, tarde y noche. Pero dice la Biblia y lo registra ahí en Daniel 10, que Daniel se propuso orar y pedirle a Dios que le aclarara todo aquello. ¿Cuál era el plan que Dios tenía? Y dice la Biblia que Daniel oró. Pero lo interesante de esto es, ¿sabe? Daniel utilizó la realidad de la oración. Y dice la Biblia y lo registra que la oración de Daniel fue contestada. Y el plan de Dios fue revelado. Y Dios le reveló no solamente el destino del pueblo de Israel, pero lo grandioso de todo esto y la realidad de la oración es que le reveló todo lo que iba a acontecer a partir de Babilonia hasta el retorno de Jesucristo. ¿Cómo se logró eso? Un hombre se puso a orar porque creyó en la realidad de la oración. La oración es real. La oración es maravillosa. Otro hombre como ejemplo te pongo de la realidad de la oración. La Biblia nos habla de esa tremenda revelación de Apocalipsis. ¿Cómo se obtuvo eso? Dice la Biblia ahí en el capítulo 1 que Juan, estando preso en la isla de Patmos, en el día del Señor, estaba orando en el Espíritu. Y vino el Señor a él de una forma maravillosa y se le reveló. Y le dijo: Juan, escribe todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cómo se logró toda esa revelación de Apocalipsis? Porque un hombre creyó en la realidad de la oración y estaba allí y el Señor le reveló todo eso. Entonces, querido hermano, querido amigo que tú me escuchas, la oración es real. La oración es una virtud que Dios nos ha dejado. Es tan real, tan necesaria, que juega un papel tan importante, mira, en los planes que Dios tiene para esta humanidad. Hoy más que nunca el Señor nos manda a orar y que hagamos de la oración una realidad, una realidad. Mira, yo estoy seguro que la mano de Dios está sobre todo esto. No hay duda en mi corazón que Dios tiene el dedo sobre la tierra, porque déjame decirte algo, Satanás no tiene la capacidad para afectar la tierra y a toda la humanidad de esta manera. Dios está mandándonos una tremenda prueba y la iglesia tiene que echar mano de esa realidad de la oración para superar esa prueba. ¿Por qué? Porque así como Daniel, así como Elías, así como Abraham, así como Juan, nosotros jugamos un papel importante con la oración. Entonces, hagamos de la oración una realidad en nuestras vidas. Segunda cosa que quiero dejar en esta noche en tu corazón. Escucha lo que te voy a decir. La oración es una virtud para los hombres. ¿Escuchaste lo que te dije?
La oración es una virtud dada a los hombres. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Me vino a mi mente porque estando estudiando este tema, mira, solamente el hecho de que Jesús se hizo hombre. Miren, vamos a leer lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Es algo tremendo. Yo quiero llevarte a que meditemos seriamente en lo que es la oración. Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice. Vamos a empezar en el verso 5. Yo quiero que prestes atención. Y si tienes una Biblia, búscala. Capítulo 2 de Filipenses. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Escucha esta palabra tan linda, tan especial de parte de Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, escucha, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Me gusta eso porque era lo que te compartía. Para los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermoso pasaje. O sea, que esto que hizo Jesús, como te decía, afectó el cielo, la tierra, el infierno y la eternidad. Eso es lo que me dice ahí la palabra de Dios. Es interesante, pero lo que quiero llamar la atención con este punto es que la oración es para los hombres. Y de hecho, para todos los hombres. Mira, la palabra de Dios nos lleva a ver de que Jesucristo fue como usted y como yo. Fue hombre. Fue hombre. Entonces, Jesús fue enseñado. Jesús comprendió que estando como hombre tenía que utilizar la oración. Porque Él se despojó de todos sus poderes. Mira, si Cristo hubiera utilizado los poderes como Dios, esa salvación no hubiera servido de nada. Pero Él se despojó, se hizo hombre, se humilló, sufrió, lloró, sintió, como usted y como yo. La oración es para los hombres. ¿Qué quiero decirte con eso? Y quiero hacer énfasis en esto. La oración es para todo hombre, para toda la humanidad, para todo el que se inclinase. La oración es una cualidad para el hombre. Mira, todas las cosas creadas no oran. La tierra no ora, los animales no oran. Además, los ángeles no oran. Ni tampoco a nosotros se nos permite, ¿no verdad?, orar a los ángeles y viceversa. Los ángeles son seres creados, seres de luz que habitan ya en esa eternidad con Dios. Ellos no necesitan de esa oración. Ellos están en una constante presencia de Dios. Ellos suben y bajan. Ellos no necesitan de la oración. Los ángeles no necesitan de la oración. Ni tampoco nosotros, escucha bien, se nos permite orar a los ángeles. Hay algunos que en sus creencias oran a ángeles. Al ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares. No. La Biblia no nos enseña eso. Es más, cuando Juan estaba en la isla de Patmos y él se arrodilló frente a aquel ángel que le traía un mensaje, no, el ángel le dice, párate.
Yo soy como un consiervo tuyo. O sea, allí se nos prohíbe orar a los ángeles. Pero la cosa grandiosa es que estando Jesús en su condición de hombre, porque la oración es para los hombres, es para usted y para mí. Mira, es una virtud preciosa que Dios nos ha dado. De la oración dependen muchas cosas. Miren, ¿cómo nosotros somos salvos? Por el sacrificio de Cristo Jesús, sí. Pero ¿cómo inicia todo? La Biblia dice que cuando confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, todo inicia, mira la importancia de la oración. Todo inicia con una oración sencilla. ¿Cómo cada uno de nosotros iniciamos esta carrera en conocer al Señor? Cuando hicimos aquella oración: Padre, perdóname. En el nombre de Jesús, yo recibo esta tremenda salvación que tú enviaste a través de Cristo Jesús. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Así inicia esta carrera. ¿Cómo inicia? Con una oración. Con una oración, porque Dios ha permitido esa cualidad y esa virtud de la oración. Por eso se dice que en la oración hay poder. Por eso se dice que la oración cambia las cosas, y verdaderamente cambia las cosas. Aleluya, porque la oración en tiempos de crisis trae resultado. Cada persona que se acerca a Jesús está en crisis cuando él confiesa con su boca. La oración, en segundo lugar, querido hermano, es una virtud tremenda que Dios nos ha dejado para utilizarla en todo momento. Eso nos enseñó el Señor. A orar en todo momento. A utilizarla cada momento de nuestras vidas. Estoy alegre, yo canto, yo agradezco a Dios. Estoy en conflicto, yo oro a Dios. Estamos en aflicción como ahora en estos tiempos. Quiero decirte que el Señor nos ha dejado esa virtud de la oración para que la pongamos en práctica. La oración entonces, querida iglesia, querido hermano, querido amigo que me escuchas en esta noche, recordando toda la historia de la muerte y crucifixión de Jesús, quise en esta noche detenerme en este pasaje de la oración de Jesús en el Getsemaní. Yo sé que el Señor quiere que en estos tiempos nosotros doblemos rodillas, como dice que Él lo hizo allí, y que clamemos al Padre, porque Él tiene todas las cosas en sus manos, y que declaremos una gran victoria, una gran victoria, una gran victoria en esta prueba que todos estamos viviendo. Qué bueno, iglesia, querido hermano, allí donde estás, con tu familia, que hagamos oración a Dios. Y miren, no nos cansemos de orar a Dios, porque en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, en tiempo de crisis, qué bueno es orar a Dios, porque de la oración dependen muchas cosas. En esta noche yo quisiera orar allí donde estás. Yo quisiera que nos acercáramos a Dios. Allí con tu familia, si estás, tómala de tu mano y hagamos una oración a nuestro Padre. Hagamos oraciones, hermanos, todos los días. Si puedes hacer la oración de Daniel mañana, tarde y noche, hágala. Porque la oración es real. Porque la oración Dios la dejó para el hombre. Solamente, exclusivamente para el hombre. Es el vehículo con la cual nosotros nos podemos comunicar con Dios. La oración es para usted y es para mí, es un regalo que a veces desechamos. Pero aférrate de la oración, aférrate de ella. Yo quiero orar. Padre, gracias por el ejemplo
supremo de Cristo. Gracias, Señor, porque esa oración que Él elevó a ti, Señor, en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser, Señor, sacrificado, cuando estaba a punto, Señor, de ser lacerado por cada uno de nosotros, Él oró y Él logró esa gran victoria en el tiempo, Señor, cuando todo parecía tiniebla, cuando ya el enemigo parecía que cantaba victoria. El Señor se levantó de esa oración, de esa noche, se levantó en victoria y allí mismo Él venció al enemigo. Él tuvo que ir como cumplimiento de la palabra a la cruz. Pero gracias, Señor, por esa victoria de esa oración de Getsemaní. Señor, lo mismo estamos pidiéndote en estos días. Señor, que nuestras almas se eleven delante de ti. Da victoria en cada hogar. Señor, si hay alguna persona que está escuchando, Señor, esta transmisión y Señor, no está seguro de su salvación, quiero decirte, haz una oración y acércate al Señor. Confiésate delante de Él y acéptale a Él en una sencilla oración. Todo empieza con una oración. Padre, sé propicio a aquel que en esta hora está haciendo esta oración de fe, Señor, confesando tu nombre, Señor, como medio de salvación. Alcánzale, Señor, alcánzale y sálvale, Señor. Sé propicio, Señor, a esa necesidad de salvación. Sé propicio, Señor, a esa necesidad que tiene toda la humanidad de sanidad, Señor, física. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esperamos que usted comparta esta palabra. Si usted tiene contacto, envíe el enlace. Mira, a veces no enviamos los enlaces porque a veces decimos, bueno, no me pareció buena la prédica, no me pareció buena y no la enviamos porque nosotros somos selectivos, como que enviamos aquellas prédicas, ¿no? Tremendo y todo lo demás. Pero escúchame, es la palabra de Dios, sea sencilla o sea fulgurosa, o sea con mucha pasión, es la palabra de Dios. Y puede ser bueno que a ti no necesites esa palabra, pero alguien la necesita. No sea selectivo con estos mensajes. Envíelo a su contacto. No importa que lo más sencillo que sea, envíelo a sus contactos. Hermanos, estamos enlazándonos mañana nuevamente. Que tenga una noche bendecida. Usted es su familia, los extrañamos, le amamos y que Dios me los bendiga a todos. Amén.